Nunca pensé que una simple invitación a cenar cambiaría mi vida. Pero cuando el jefe de mi marido cruzó la línea, me quedé cuestionando todo lo que creía saber sobre la confianza, la lealtad y mi propio corazón. Mi nombre es Sara, y durante los últimos 10 años pensé que sabía exactamente de qué se trataba mi vida. Mi esposo Mark y yo teníamos un matrimonio estable, un hogar del que estábamos orgullosos y un futuro que estábamos construyendo juntos. Mark era un hombre trabajador, el tipo de persona que se dedicaba a su trabajo, lo que le hacía muy respetado en su campo. Una de las personas que más lo admiraba era el señor Thompson, su jefe. Había conocido al señor Thompson varias veces a lo largo de los años, y siempre lo consideré una figura íntegra y exitosa. Mark a menudo hablaba muy bien de él, y yo nunca cuestioné su relación profesional. Nos invitaron a una cena en la casa del señor Thompson, un evento poco común. Se suponía que sería una velada informal de buena comida y conversación. Estaba emocionado, incluso nervioso, pero nunca anticipé la inquietante corriente subterránea que se gestaría bajo la superficie esa noche. Pensé que sabía qué esperar, pero a medida que avanzaba la noche, comencé a darme cuenta de lo mucho que no entendía. No sabía que esa noche cambiaría todo. Y todo empezó con un solo texto. La vida de Sara siempre había sido una cómoda mezcla de rutina y estabilidad. Todas las mañanas, Mark salía a trabajar a la misma hora, con el traje impecable, el maletín en la mano y un rápido beso de despedida, mientras salía corriendo por la puerta. Preparaba a los niños para la escuela, tomaba un sorbo de café mientras me ponía al día con las noticias diarias y hacía mis tareas, sabiendo exactamente cómo se desarrollaría mi día. Los fines de semana estaban llenos de salidas familiares, ese tipo de placeres simples que parecían marcar el ritmo de nuestra vida juntos. No hubo nada extraordinario en ello, pero nunca sentí la necesidad de nada más. Éramos felices, o al menos eso creía. Mark y yo habíamos construido una vida juntos, una que yo pensaba que era inquebrantable. Pero había una cosa con la que siempre me sentí un poco fuera de lugar: la relación de Mark con su jefe, el señor Thompson. El señor Thompson siempre había sido una figura respetada en nuestras vidas. Era el tipo de persona que llamaba la atención en el momento en que entraba en una habitación. Alto, confiado y bien hablado. Mark lo admiraba profundamente, y a menudo hablaba de lo mucho que había aprendido de él, de cómo el señor Thompson lo había tomado bajo su protección al principio de su carrera, transformándolo en el hombre que era hoy. Estaba claro que Mark lo veía no solo como un jefe, sino también como un mentor, incluso un amigo. Pero había algo en el señor Thompson que siempre me hacía reflexionar. Tal vez era la forma en que se demoraba demasiado en las conversaciones, sus ojos demasiado concentrados, su sonrisa demasiado cómplice. En eventos de la empresa, a menudo lo sorprendía mirándome cuando Mark no estaba mirando. Su mirada se detenía lo suficiente como para hacerme sentir incómoda. Me dije a mí mismo que lo estaba pensando demasiado, que él era simplemente un hombre seguro de sí mismo, que tenía una manera de hacer que la gente se sintiera vista. Pero las miradas, los sutiles toques en mi brazo, cuando me saludaba en estos eventos, siempre me dejaban inquieto. Mark nunca se había dado cuenta. Siempre estuvo tan absorto en su admiración por el señor Thompson que nunca prestó atención a las pequeñas cosas. Cuando el señor Thompson visitó nuestra casa, se mostró demasiado amigable. Demasiado amigable. Siempre encontraba una razón para estar cerca de mí, ya fuera ofreciéndome una bebida o entablando una conversación mientras estaba en la cocina. No podía quitarme la sensación de que algo estaba mal, pero no sabía qué. Tal vez fue solo mi imaginación desbocada. Y entonces, una noche, después de un largo día de trabajo, Mark llegó a casa con una sugerencia inesperada. Estaba pensando que sería bueno invitar al señor Thompson a cenar el próximo fin de semana.
dijo casualmente, mientras colocaba las llaves en el mostrador de la cocina. Hice una pausa, mi mano flotando sobre el mostrador mientras procesaba sus palabras. Señor. ¿Thompson? Repetí, tratando de sonar casual a pesar de la sensación de inquietud en mi pecho. Claro, eso suena genial. Nunca antes había pensado mucho en la idea de invitar al señor Thompson. Pero de repente, la idea no me sentó bien. No podía precisar por qué, pero algo en ello se sentía como la calma antes de una tormenta. Los días previos a la cena se sintieron como una mancha de energía nerviosa. Quería que todo fuera perfecto, como si esta cena fuera una especie de prueba tácita. Había organizado muchas cenas para amigos y familiares, pero esto era diferente. El señor Thompson no era un invitado cualquiera. Era un hombre que Mark veneraba, una figura destacada en nuestras vidas, y no pude evitar sentir su peso. ¿Parecería lo suficientemente encantador? ¿La comida sería lo suficientemente buena? Cada detalle importaba. Pasé horas en la cocina, preparando platos que esperaba que lo impresionaran. Un asado elegante con todas las guarniciones, ensalada fresca y un postre que nunca antes había probado. La casa estaba impecable, las luces atenuadas a la perfección y la mesa puesta con mi mejor vajilla. Mientras retrocedía para admirar la mesa, sentí una oleada de dudas. Mark ya estaba en su elemento, como siempre, entusiasmado por recibir a alguien que había hecho tanto por su carrera. Pero estaba nervioso. La idea de que el señor Thompson permaneciera en nuestra casa, con todo su refinado encanto y su intensa presencia, me inquietó de una manera que no podía explicar. Cuando finalmente llegó, el aura del señor Thompson llenó la habitación. Estaba exactamente como lo recordaba, impecablemente vestido, con una sonrisa que parecía iluminar el espacio. Sara, es tan bueno verte de nuevo, dijo, tomando mi mano en un apretón firme pero prolongado. Sus ojos se fijaron en los míos por un momento demasiado largo. Su sonrisa era cálida y genuina, pero había algo en la forma en que me miraba que hizo que mi corazón diera un vuelco. Señor Thompson, es muy amable de su parte unirse a nosotros, respondí, tratando de mantener un tono informal, aunque mis nervios claramente me estaban traicionando. La cena comenzó sin problemas, con una conversación informal sobre el trabajo y la vida. Mark estaba animado y hablaba de un proyecto reciente con una pasión que no había visto en mucho tiempo. Pero era la atención del señor Thompson la que seguía atrayéndome. Escuchaba atentamente, pendiente de cada palabra que decía Mark, pero sus ojos a menudo regresaban a mí, ojos que parecían evaluar, estudiar. En un momento se inclinó ligeramente, su voz más baja que antes. «Sabes, Sara», dijo, su mirada moviéndose sobre mí como una evaluación cuidadosa. «Mark habla mucho sobre tu cocina, pero nunca esperé que la anfitriona fuera tan hermosa también. Una combinación poco común». Parpadeé, sin saber cómo responder. Su cumplido fue halagador, sí, pero tenía un trasfondo, una implicación sutil que me hizo sentir incómodo. ¿Realmente estaba elogiando mi cocina? ¿O era algo más lo que intentaba decir? Forcé una sonrisa, tratando de ignorar la incomodidad. «Gracias, lo intento», dije, esperando que mi voz no traicionara la tensión que estaba sintiendo. A medida que avanzaba la noche, la conversación pareció volverse más íntima. Los comentarios del señor Thompson se volvieron más personales, más directos. Elogió mi apariencia nuevamente, pero esta vez se sintió como algo más que un comentario pasajero. «Tienes cierta elegancia, Sara», dijo. Sus ojos se detuvieron en mí mientras tomaba un sorbo de vino. No es frecuente encontrar a alguien que no solo sea hermoso, sino también verdaderamente cautivador. Mi estómago se retorció. Quería ignorarlo, decirme a mí mismo que solo estaba haciendo un elogio, pero había algo en su mirada que se sentía demasiado intenso.
Algo en la forma en que se inclinó demasiado cerca, en la forma en que su sonrisa se prolongó un poco más de lo que le resultaba cómodo. En ese momento, Mark se levantó y se excusó para atender una llamada de trabajo en la habitación de al lado. El alivio me inundó y traté de calmar mi corazón acelerado. Pero tan pronto como la puerta se cerró detrás de él, el señor Thompson se movió en su asiento y su voz se redujo a un susurro. «Sabes», dijo, sin dejar de mirarme a los ojos, «es raro conocer a alguien que pueda seguir el ritmo de la energía de Mark. Tienes suerte de tenerte». Hizo una pausa, como si sopesara sus palabras. «Pero claro, siempre he creído que detrás de cada gran hombre hay una mujer aún más grande». Intenté reírme, pero la tensión en mi pecho solo aumentó. «Simplemente hago lo mejor que puedo», respondí, forzando una sonrisa. Mi mente ya estaba corriendo por una vía de escape. Su mirada nunca vaciló, su proximidad demasiado cercana, su presencia demasiado abrumadora. Y luego, como en cámara lenta, su mano se movió sobre la mesa, rozando la mía. El contacto fue breve, pero envió una onda expansiva de malestar a través de mi cuerpo. Mi corazón dio un vuelco y sentí un sudor frío formarse en la nuca. Quería retirar mi mano, pero me quedé congelada, atrapada en el momento. ¿Fue esto un error? ¿Estaba exagerando? Antes de que pudiera ordenar mis pensamientos, el sonido de la voz de Mark atravesó la tensión cuando volvió a entrar en la habitación. «Lo siento», dijo, sin notar el cambio en el aire. El señor Thompson rápidamente retiró la mano y se reclinó en su silla con la misma sonrisa encantadora, como si nada hubiera pasado. «Bueno, creo que es hora de que salga», dijo el señor Thompson, con voz ligera, como si los últimos momentos no hubieran estado mezclados con una intensidad tranquila e inquietante. «Gracias por una velada tan encantadora, Sara. Y Mark, espero con ansias nuestra próxima reunión». Se puso de pie y le ofreció a Mark un apretón de manos que se prolongó demasiado. Sus ojos se encontraron con los míos, solo una fracción más de lo necesario. Cuando el señor Thompson se fue, se volvió con una sonrisa críptica. «Cuídate, Sara», dijo en voz baja. Las palabras cargaban un peso que no podía quitarme de encima. Me quedé allí, mirando la puerta, sintiendo cómo el aire en la habitación cambiaba. La tensión que había estado presente toda la noche ahora era palpable. Solo cuando el sonido del motor del coche del señor Thompson se apagó, finalmente pude exhalar. Pero cuando miré a Mark, que ya estaba distraído con su teléfono, supe que algo había cambiado esa noche. Algo que no podía ignorar. Pasaron unos días después de la cena, y la vida volvió a su ritmo habitual. Mark estaba ocupado con el trabajo, y los niños tenían sus actividades escolares para entretenerse. Sin embargo, a pesar de la normalidad, no podía quitarme la inquietud que se había alojado en la boca del estómago. Mi mente seguía repitiendo momentos de esa noche. El señor. Las miradas persistentes de Thompson, sus elogios y ese toque inquietante. Intenté dejarlo todo a un lado, pero persistía como una sombra no deseada. Ya era tarde cuando mi teléfono vibró con una notificación de texto. Miré la pantalla, esperando ver un mensaje de Mark o un recordatorio de una de las citas de los niños, pero en cambio era un número que no reconocía. Dudé por un momento, preguntándome quién podría ser, antes de abrir el mensaje. «Hola Sara, soy el señor Thompson. Espero que estén bien después de la cena. Solo quería registrarme y ver cómo te va». Mi corazón dio un vuelco. Mi primer instinto fue ignorarlo, fingir que nunca se produjo. Pero algo en la forma en que lo expresó parecía extrañamente personal. Demasiado personal para un simple seguimiento. El hecho de que tuviera mi número envió un destello de inquietud a través de mí. ¿Lo había recibido de Mark? ¿O esto había sido algo planeado antes? Dejé el teléfono por un momento y respiré para calmarme.
Había una parte de mí que sentía curiosidad. Curiosidad por saber por qué se había acercado. Curiosidad por sus intenciones. Pero también había una parte de mí que sentía una oleada de culpa. Mark confiaba en el señor Thompson, y allí estaba yo, sin saber si aquello era inocente o algo más. Levanté el teléfono de nuevo. Mis dedos se cernían sobre las teclas. Mi parte racional me decía que fuera educado y que mantuviera las cosas estrictamente profesionales. Pero una pequeña e imprudente parte de mí quería ver hasta dónde podía llegar esto. Con un suspiro, escribí una respuesta rápida. Hola, señor Thompson, estoy bien. Gracias por consultar. Espero que usted también esté bien. Fue una velada encantadora, considerando todo. Leí el mensaje, sin saber si era demasiado formal, demasiado distante o simplemente correcto. Presioné enviar y me recliné, mi mente acelerada. Pasaron unos momentos antes de que mi teléfono volviera a sonar. Esta vez casi no quise abrirlo, pero lo hice de todos modos. Llegó el mensaje del señor Thompson y mi pulso se aceleró al leerlo. No puedo dejar de pensar en esa cena. ¿Podemos hablar? Me quedé mirando la pantalla, las palabras nadando frente a mis ojos. Un escalofrío recorrió mi espalda, una mezcla de anticipación y temor. No sabía qué hacer con eso. Lo sentí como una invitación que no estaba seguro de si debía aceptar. Dejé el teléfono y mis manos temblaban ligeramente. ¿Era simplemente una curiosidad inofensiva o el señor Thompson había cruzado una línea que no podía ignorar? Los días posteriores a ese primer mensaje de texto del señor Thompson parecieron desdibujarse, pero una cosa quedó clara. Sus mensajes llegaban con más frecuencia. Al principio, me dije a mí mismo que solo estaba siendo educado, respondiendo por cortesía. Pero con cada nuevo mensaje, se hizo más difícil negar la atracción. Había algo magnético en su forma de hablar, algo embriagador en la atención que me prodigaba. Los primeros mensajes de texto habían sido bastante inocentes, simplemente para consultar después de la cena, pero el tono no tardó mucho en cambiar. Comenzó a felicitarme de manera más directa, y era imposible ignorar el cuidado con el que se sentía cada palabra. «Sabes, he estado pensando en ese vestido que usaste la otra noche», escribió una noche. «Fue perfecto para ti. Tienes una elegancia que la mayoría de la gente simplemente no tiene. Es raro, Sara». Al principio no supe cómo responder. Sus palabras me hicieron sentir halagada e incómoda al mismo tiempo, pero sonreí mientras escribía. «Gracias, señor Thompson. Es muy amable de tu parte decirlo». Intenté mantenerme neutral, pero incluso yo pude escuchar un atisbo de calidez en mi respuesta. No se detuvo ahí. Durante los días siguientes, sus mensajes se volvieron más frecuentes y más personales. «Realmente tienes buen ojo para los detalles, Sara». Me envió un mensaje de texto una tarde, después de que le mencioné cómo pasé horas eligiendo el ramo adecuado para la cena. Es una cualidad poco común. La mayoría de la gente no se toma el tiempo para apreciar las pequeñas cosas, pero lo haces. Algo sobre ese comentario permaneció en mi mente. No fue solo un cumplido. Sentí como si estuviera viendo algo más profundo dentro de mí. Algo que no estaba segura de querer reconocer. Aún así, no pude evitar sentirme atraído por la atención, como si fuera una polilla atrapada en el resplandor de una llama. Los mensajes empezaron a parecer conversaciones secretas, como si estuviera compartiendo algo con el señor Thompson que nadie más sabía. Siempre había sido el tipo de persona que mantenía mis emociones cerca, pero con él sentí que podía abrirme de una manera que nunca antes lo había hecho. Empezó a compartir cosas sobre sí mismo, pequeños detalles personales que me hicieron sentir como si nos estuviéramos conectando de una manera que no esperaba. «Solía parecerme mucho a Mark», dijo en uno de sus mensajes de texto. «Estaba motivado, concentrado en mi carrera,
Pero luego me di cuenta de que hay más en la vida. ¿Sabes? A veces me pregunto si debería haber tomado decisiones diferentes, pero supongo que nunca es demasiado tarde para cambiar. Me encontré respondiendo honestamente, más de lo que probablemente debería haberlo hecho. Lo entiendo, escribí. A veces siento que he dedicado toda mi vida a ser esposa y madre, y he perdido contacto con lo que realmente quiero para mí. Su respuesta fue casi inmediata. Creo que eres increíble, Sara. La forma en que gestionas todo es impresionante. Mereces que te vean como realmente eres, no solo como la esposa de Mark o la anfitriona perfecta. Era halagador, más que halagador. Era embriagador. Nunca nadie me había hablado de esa manera, ni siquiera Mark. La forma en que el señor Thompson me hizo sentir vista, no solo por mis roles en la vida, sino por quién era yo como persona, tenía una atracción magnética que no podía negar. Aún así, la culpa me carcomía. Sabía que esto no estaba bien. Sabía que debía dejar de responder y poner límites, pero cada mensaje era como un pequeño hilo que me arrastraba más profundamente hacia algo que no podía nombrar. Algo peligroso. Una noche, después de una conversación particularmente íntima sobre la presión que ambos sentíamos por estar a la altura de las expectativas de los demás, envió un mensaje que me detuvo en seco. Realmente disfruté nuestras charlas, Sara, escribió. Creo que eres una de las personas más interesantes y cautivadoras que he conocido en mucho tiempo. Me encantaría volver a verte en persona, solo para hablar. Esta vez no habrá cena, solo nosotros. ¿Qué opinas? Mi corazón se aceleró al leer sus palabras. Mis entrañas gritaban que esto estaba cruzando la línea, que encontrarse con él fuera del trabajo, fuera de la presencia de Mark, era un juego peligroso. Pero al mismo tiempo, una vocecita dentro de mí susurró que quería decir que sí. Me quedé allí sentada durante mucho tiempo, mirando mi teléfono, dividida entre el deseo de dar un paso atrás y proteger mi matrimonio, y la tentación de ver hasta dónde podía llegar esta conexión. La verdad es que sentí una excitación en el pecho que no había sentido en años. Una ráfaga de algo nuevo, algo desconocido, que me hizo sentir viva. Dudé antes de escribir una respuesta. No estoy seguro, señor Thompson. Creo que tal vez deberíamos reducir la velocidad un poco. Pero antes de que pudiera presionar enviar, llegó otro mensaje suyo, este más directo, más urgente. Sara, mereces que te vean. Ambos merecemos hablar, cara a cara. ¿No crees? Sus palabras hicieron que mi pulso se acelerara, y no pude ignorar la tentación en mi pecho. Dejé el teléfono por un momento, luchando contra las emociones conflictivas que se arremolinaban dentro de mí. Culpa, curiosidad y esa chispa de emoción que no sabía cómo extinguir. Finalmente presioné enviar. Tal vez. Ya veremos. Entonces no sabía que este sería el punto de inflexión. Esa simple decisión de abrir la puerta solo un poco lo cambiaría todo. El viaje de trabajo de Mark llegó en el momento perfecto, o quizás el más peligroso. Llevaba semanas hablando de una breve conferencia en otra ciudad. Traté de ocultar la sensación de inquietud que me invadió cuando me contó sus planes de ausentarse por unos días. La casa estaría en silencio sin él, y una parte de mí temía lo que pudiera pasar cuando estuviera sola. Pero no quería admitirme cuánto lo temía. La primera noche transcurrió sin incidentes. Me preparé la cena, vi algunos programas en exceso y traté de alejar la persistente sensación de que algo estaba a punto de cambiar de una manera que no podía controlar. Pero nunca esperé que apareciera el señor Thompson. Fue justo después de cenar cuando escuché que llamaban a la puerta. No esperaba a nadie, y, mientras caminaba hacia la entrada, mi pulso se aceleró. Abrí la puerta y encontré al señor Thompson parado allí, sonriendo como si no me hubiera pillado con la guardia baja. Señor Thompson, dije, tratando de sonar sorprendido de la manera más casual posible.
¿Qué estás haciendo aquí? Estaba en el vecindario, dijo con una leve sonrisa, sosteniendo un pequeño ramo de flores en una mano y una botella de vino en la otra. Pensé en pasar a ver cómo estás. Espero que esté bien. Mi estómago se retorció. Una parte de mí quería cerrar la puerta de golpe y decirle que se fuera, fingir que nada de esto estaba pasando. Pero otra parte de mí, la parte que había sido arrastrada a esta red de textos secretos y deseos a medio formar, se encontró haciéndome a un lado para dejarlo entrar. Me sentí mal, pero a la vez emocionante. Claro, dije. Mi voz traicionó mi vacilación. Entra. Entró sin dudarlo. Su presencia llenó la habitación como siempre lo hacía. Imponente, abrumadora, pero de alguna manera magnética. No sabía si estaba enojado conmigo mismo por dejarlo entrar o si tenía curiosidad por saber lo que quería. Pero cuando me entregó el vino y las flores, sus ojos se detuvieron en los míos demasiado tiempo. Son para ti, dijo suavemente, con la voz más baja de lo habitual. Pensé que te podrían gustar. Tomé las flores y mis dedos rozaron los suyos ligeramente. El momento del contacto me provocó una sacudida y sentí un escalofrío involuntario recorrer mi columna. Rápidamente dejé las flores en el mostrador y me giré para agarrar un jarrón, cualquier cosa para distraerme de la calidez de su mirada. Gracias, dije. Mi voz salió un poco más tensa de lo que pretendía. Eso es realmente reflexivo. Él sonrió y dio un paso más hacia ella. Quería asegurarme de que estabas bien. He estado pensando en ti, Sara, sobre nuestras conversaciones, sobre lo fácil que es hablar contigo. Siento que hay algo entre nosotros, algo real. Me quedé helado. Sus palabras eran peligrosas, demasiado atrevidas, y, sin embargo, la forma en que las dijo me hizo sentir que algo se agitaba por dentro, algo que había estado tratando de ignorar. Me di la vuelta, sin confiar en mí mismo para responder. Señor Thompson, no creo que debamos... Pero antes de que pudiera terminar, extendió la mano y la puso suavemente sobre mi brazo. Sara, he estado tratando de mantener la distancia, pero es difícil. Eres una mujer hermosa, y hay algo en ti en lo que no puedo dejar de pensar. Tienes una manera de hacer que todo se sienta... bien. Mi aliento se quedó atrapado en mi garganta. Quería alejarme, decirle que se fuera, pero en lugar de eso, me sentí clavada en mi lugar. Había una parte de mí que quería esto. Quería sentirme deseada. Quería sentirme vista por alguien que no fuera Mark. La idea me hizo sentir culpable, pero no detuvo el aleteo en mi pecho, el tirón que parecía que no podía sacudir. Se acercó aún más, su aliento cálido contra mi piel. Sara, susurró, en voz baja e intensa. Ya no puedo ignorarlo. Lo he estado intentando, pero necesito que sepas cómo me siento. Sentí mi corazón acelerarse cuando él se inclinó, sus labios peligrosamente cerca de los míos. Sabía que debía alejarme, detener esto antes de que fuera demasiado lejos, pero mi cuerpo estaba congelado, atrapado en la tensión entre querer parar y querer ceder. Y entonces, justo cuando sus labios rozaron los míos, mi teléfono vibró en mi bolsillo, sacándome del momento. Me retiré instintivamente. Mi mano voló hacia mi pecho mientras alcanzaba el teléfono. El nombre de Mark apareció en la pantalla. Respondí rápidamente, tratando de enmascarar el temblor en mi voz. Hola, Marcos. ¿Cómo va la conferencia? Al otro lado de la línea, pude escuchar la voz de Mark, distante pero cálida. Es bueno. Ocupado. ¿Cómo estás? ¿Todo bien ahí? Asentí, aunque él no podía verme. Sí, todo está bien. Solo una noche tranquila, ¿sabes? El señor Thompson, que había dado un paso atrás cuando contesté el teléfono, permaneció allí en silencio, con los ojos oscurecidos por palabras no dichas. Mi mente estaba acelerada, mi corazón latía con fuerza,
mientras intentaba actuar con normalidad. Intentaba concentrarme en la voz de Mark. «Bien, te extraño», dijo Mark, y pude escuchar la leve sonrisa en su tono. «Volveremos en un par de días». «También te extraño», respondí, sintiendo que el peso de mis propias mentiras se asentaba. Mientras colgaba, me volví para mirar al señor Thompson. Él estaba parado allí, mirándome con la misma mirada de complicidad. El aire entre nosotros estaba cargado de algo peligroso, algo en lo que sabía que no debía dejarme enredar. «Debería irme», dijo en voz baja. Pero antes de darse vuelta para irse, me dio una última mirada, una mirada persistente que decía mucho sin una sola palabra. Me quedé congelada en el lugar, con la respiración entrecortada. La puerta se cerró detrás de él, y yo me quedé allí de pie, sacudida hasta la médula. Mark todavía estaba a kilómetros de distancia, pero sentí que ya lo estaba perdiendo. Los días posteriores a la visita del señor Thompson fueron borrosos, una niebla de culpa y vergüenza que se aferró a mí como una segunda piel. No podía dejar de rememorar el momento en mi cabeza, la forma en que él se había inclinado, la forma en que mi cuerpo había respondido, a pesar de cada campana de advertencia en mi mente. Sentí que había traicionado a Mark de la manera más fundamental. No con un solo acto, sino con las decisiones que había tomado antes de ello. Evité mirar mi teléfono, las notificaciones sonoras, los constantes mensajes de texto del señor Thompson. Todo parecía burlarse de mí. No me atreví a responder, no después de lo que había sucedido. Pero él no se detuvo. Su persistencia se sintió asfixiante, como si estuviera esperando a que yo cediera. Una mañana, mientras hojeaba mis mensajes, vi uno suyo que me hizo un nudo en el estómago. «Lo siento si hice las cosas incómodas la otra noche. No quise hacerte sentir incómodo. Pero necesito saber que sientes lo mismo que yo, Sara. No puedo dejar de pensar en ti». Me quedé mirando las palabras durante mucho tiempo. Una oleada de emociones contradictorias me abrumaba. Una parte de mí quería responder, decirle que todo estaba bien, que podíamos fingir que no había pasado nada. Pero otra parte de mí, una que no quería reconocer, tenía miedo de dejar de lado esta atención, esta validación que había llegado en un momento en el que me sentía más invisible. No le había contado a Mark, ni siquiera una pizca de lo que estaba pasando. Pero cada noche, mientras estaba acostada en la cama, podía sentir que la distancia entre nosotros crecía. No fue solo la presencia del señor Thompson en mi vida. Fue la distancia emocional, las pequeñas cosas que había dejado de lado, que ahora eran tan evidentes. Estaba escondiendo algo y eso me estaba carcomiendo. Al tercer día después del incidente, me encontré llamando a mi mejor amiga, Emma. Ella era la única persona que siempre había estado ahí, que podía ver a través de mis paredes y saber cuándo algo andaba mal. Cuando respondió, su voz era cálida, familiar, pero había un tono agudo cuando escuchó la vacilación en la mía. «Sara», dijo sintiendo mi inquietud, «¿qué está sucediendo?» Dudé. Quería mentirle, decirle que todo estaba bien, pero no estuvo bien. Necesitaba que alguien me escuchara, incluso si no estaba segura de cómo explicarme. «Yo no sé qué hacer, Emma», dije, con la voz tensa por la emoción. «Señor Thompson, él vino la otra noche, él. Me ha estado enviando mensajes de texto y no sé cómo detenerlo. Es como si no pudiera escapar de esto y me siento muy culpable. Pero también, no sé qué se supone que debo sentir». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Emma dejó escapar un lento suspiro. «Sara, necesitas establecer límites. Ahora mismo. Estás muy por encima de tu cabeza y sé que es difícil de escuchar. Pero si no detienes esto ahora, destruirá todo. Tu matrimonio, tu confianza, tu tranquilidad». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, pero sabía que tenía razón.
Me dolía el corazón ante la verdad. La idea de perder todo lo que tenía con Mark, mi familia, mi estabilidad, era aterradora. Pero tuve que afrontarlo. Tuve que enfrentar el hecho de que me había permitido acercarme demasiado a alguien que no pertenecía a mi vida, alguien que solo traería caos. Tengo miedo, Emma, susurré. No sé si puedo salir de esto. No tienes que hacerlo solo, dijo en voz baja. Pero debes tomar el control de esto, Sara. Tienes que ser fuerte por ti mismo, por Mark, por todo lo que habéis construido juntos. Sus palabras persistieron mucho después de que colgué. Sentí una ola de claridad invadirme, mezclada con el peso de todas las emociones que había estado reprimiendo. No podía seguir huyendo de esto. No podía seguir ocultándome a mí mismo, a Mark, a la verdad. Esa noche, después de que los niños se durmieron, me quedé mirando mi teléfono, con el dedo sobre el número del señor Thompson. La tentación de responder era fuerte, de mantener la puerta abierta un poco más. Pero sabía que eso solo conduciría a más mentiras, más confusión, más dolor. Respiré hondo y le envié un mensaje. Señor Thompson, creo que debemos parar. No creo que sea saludable para nosotros continuar con esto. Necesito establecer algunos límites y no puedo dejar que esto vaya más allá. Leí el mensaje una y otra vez, con el dedo listo para presionar enviar. Me sentí como si estuviera al borde de algo, listo para saltar hacia lo desconocido. Pero sabía que esta era la única manera de avanzar. Con un aliento tembloroso, presioné enviar. El aire era fresco cuando Sara llegó a la pequeña cafetería donde había acordado encontrarse con el señor Thompson. La decisión de reunirse con él en público había sido deliberada. Una forma de mantener las cosas bajo control, de mantener cierto nivel de distancia. Pero incluso parada en el bullicioso café, rodeada de extraños, podía sentir el peso de la situación presionando sobre ella. Estaba a punto de enfrentarse al hombre cuya presencia había trastornado todo en su vida. Lo vio en una mesa junto a la ventana, con sus anchos hombros ligeramente encorvados, mientras miraba una taza de café y sus dedos acariciaban el borde. Su confianza habitual parecía apagada, como si él también supiera que esta conversación lo cambiaría todo. Mientras ella se acercaba, él levantó la cabeza y un destello de reconocimiento cruzó por su rostro, rápidamente reemplazado por una sonrisa suave, casi esperanzada. Sara la saludó, poniéndose de pie cuando ella llegó a la mesa. Me alegro de que hayas venido. Ella forzó una sonrisa, tratando de ignorar el nudo en su estómago. No tenía muchas opciones. Hizo un gesto hacia el asiento frente a él. Por favor, siéntate. Necesitamos hablar. No quiero que las cosas terminen así. No creo que tú tampoco. Sara se sentó lentamente y cruzó las manos sobre el regazo para mantenerse firme. Creo que se equivoca, señor Thompson, dijo con voz firme, aunque el corazón le martilleaba en el pecho. Este es el final. Tiene que serlo. Se inclinó hacia adelante y su mirada se intensificó. Sara, por favor, he estado pensando en ti sin parar. Lo que pasó entre nosotros no fue un error. Sé que no lo fue. Lo que compartimos fue real. Las palabras le dolieron. Su convicción en ellas fue como una bofetada en la cara. Tuvo que esforzarse en no apartar la mirada, en permanecer firme. No, dijo, sacudiendo la cabeza. Fue un error. Dejé que sucediera. Nunca debí dejar que llegara tan lejos. La expresión del señor. Thompson vaciló por un momento. Un destello de frustración cruzó sus rasgos. Pero luego, rápidamente lo ocultó con el mismo encanto que la había atraído, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Sara, dijo suavemente, inclinándose aún más cerca. Eres mucho más que la esposa de Mark. Eres increíble. Sé que tú también lo sientes, la conexión que tenemos. Es algo especial, algo que vale la pena explorar. Sintió que el calor subía a su rostro,
pero se tragó la oleada de emoción que amenazaba con desbordarse. No lo entiendes. No me importa nada de eso. Mi matrimonio, mi familia, eso es lo que me importa. No puedo seguir haciendo esto. No puede suceder. No dejaré que eso suceda. Él retrocedió, retrocediendo ligeramente, pero sus ojos se oscurecieron con algo agudo. Frustración, tal vez incluso ira. ¿Vas a tirarlo todo por la borda? Su voz era ahora más fría, sus palabras entrecortadas. ¿Todo de lo que hemos hablado? ¿Todo lo que hemos compartido? El cambio en su comportamiento la tomó por sorpresa, pero se armó de valor. Esto es lo que quería, se recordó. Esto es lo que necesito. No podía permitirse el lujo de dejar que él la manipulara. No otra vez. No voy a tirar nada. Estoy protegiendo mi vida, mi matrimonio, dijo Sara con voz firme. Y no vas a interponerte en eso. La expresión del señor Thompson se torció y se le escapó una risa amarga. ¿Crees que esto se trata solo de Mark? ¿De verdad crees que eres feliz con él, Sara? Tú misma me has dicho que te sientes estancada, que ya ni siquiera sabes quién eres. Las palabras golpearon como dagas, pero ella se negó a inmutarse. Los había oído antes, en sus propios momentos de vulnerabilidad. Pero ella ya no era esa persona. Ella no iba a dejar que su manipulación la controlara. No soy perfecto. Mi matrimonio no es perfecto, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante, sus ojos encerrados con los suyos. Pero es mi matrimonio, y no voy a tirarlo todo para algo temporal, por algo mal. Por un momento, hubo silencio entre ellos. Se sentó en su silla, con la mandíbula apretada. Sus ojos se estrecharon. Estaba claro ahora que el hombre que una vez había sido tan encantador, tan persuasivo, estaba perdiendo la paciencia. Estás cometiendo un error, Sara, dijo, su voz baja, pero había una ventaja peligrosa. Te estás alejando de algo que podría ser real, algo que podría hacerte feliz. Estoy cometiendo un error, respondió, pero no el que piensas. El señor Thompson se quedó abruptamente, golpeando su silla. Ya no era el hombre tranquilo y compuesto que una vez conocía. Sus ojos estaban salvajes, llenos de frustración y algo más oscuro. No sabes lo que estás renunciando. Él escupió. Te arrepentirás de esto. Te arrepentirás de alejarse de mí. Su corazón se aceleró, pero ella se mantuvo firme. No lo haré. Y he terminado de hablar de eso. Ella se puso de pie, reuniendo sus cosas, negándose a dejar que sus palabras la llegaran. Se iba y no estaba mirando hacia atrás. Mientras caminaba hacia la puerta, lo escuchó llamar su nombre, pero no se detuvo. Ella no se dio la vuelta. Ella no le dio la satisfacción. Salió al aire fresco de la noche, respirando profundamente, sintiendo una avalancha de alivio inundarla a través de ella. Por primera vez en semanas, se sintió como ella nuevamente, como la persona que podría tomar decisiones, que podría tomar el control de su vida. Se había alejado de la tentación, de la peligrosa atracción del señor Thompson, y lo más importante, se había alejado de la incertidumbre que la había perseguido durante demasiado tiempo. Ella iba a proteger su matrimonio. Ella iba a protegerse. Y eso fue todo lo que importaba. Los días que siguieron a la partida del señor Thompson de su vida se sintieron surrealistas y pesados. La tensión que se había apoderado de Sara durante tanto tiempo comenzó a facilitarse, pero un nuevo tipo de peso se asentó en su pecho, un peso hecho de culpa, duda y miedo. Ella se había alejado de él, pero las cicatrices emocionales permanecieron. Había estado tan cerca de cruzar una línea que no podía descifrarse. Y esa comprensión era suficiente para hacerle preguntar todo sobre quién era, sobre lo que defendía. Durante días, Sara revisó todo lo que había sucedido en su mente, reproduciendo los textos, los coquetos, los momentos de debilidad.
en el momento en que casi había besado al Señor. Thompson, la forma en que casi lo había dejado que todo se escapara. Todo se sintió como un mal sueño. Y sin embargo, había sido real. Ella se había enredado en algo peligroso, y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Pero en medio de toda la culpa, había algo más, una realización. Se había encontrado cara a cara con las partes de sí misma que había estado ignorando durante demasiado tiempo. La soledad, el anhelo de atención, el descontento que había comenzado a arrastrarse a su matrimonio. No se trataba del Señor Thompson. Se trataba de ella, sobre el espacio que había descuidado en sí misma y de las formas en que había dado por sentado su propia felicidad. Y ahora, Sara sabía lo que tenía que hacer. Ella no podía mantener este secreto de Mark. No podía fingir que no había pasado nada. El peso de las mentiras, el miedo a que salga la verdad de una manera que destruiría todo lo que había trabajado. Todo se volvió demasiado para soportar. Su mente se aceleró mientras se sentaba en su sofá. La ausencia de Mark de su hogar solo hace que la situación se sienta aún más distante y fría. Ella sabía que decirle la verdad lo rompería. Destruiría la confianza que habían construido juntos, y temía que pudiera ser el final de su matrimonio. Ella no estaba segura de si alguna vez podría hacerle entender. Pero ella no podía seguir ocultándolo. No podía dejar que las mentiras se fueran. Con dedos temblorosos, Sara contactó su teléfono, lista para escribir un mensaje para Mark. Necesitaba decirlo, para finalmente aclarar. Ella necesitaba sacarlo, pero justo cuando su dedo se cernía sobre la pantalla, su teléfono zumbó. Un nuevo mensaje. Era de un número desconocido. Esto no ha terminado. Su corazón se hundió. Las palabras resonan en su mente como una advertencia. Sara miró la pantalla. Las palabras enviaron un escalofrío por su columna vertebral. Ella había pensado que alejarse del Señor Thompson sería el final, pero el texto era un cruel recordatorio de que algunas cosas no eran tan fáciles de escapar como esperaba. Su estómago se torció de temor, y por un momento se preguntó si realmente se había liberado del agarre que tenía sobre ella. ¿Realmente había terminado con ella? ¿O fue esto solo el comienzo? Había tomado la decisión de aclarar a Mark, pero ahora, con ese mensaje escalofriante, Sara ya no estaba tan segura de nada. Pensé que podría alejarme, pero algunos secretos tienen una forma de regresar. Y este está lejos de terminar.